Esta es una producción de Grupo Fórmula. López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México. Yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95, sí, lo que nadie, a través de 95 estaciones de radio en todo el país y también lo que nadie, a través de otras 30 estaciones para nuestros paisanos, 30 estaciones de radio más para nuestros paisanos en Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos en Telefórmula. En Telefórmula estamos al aire en este momento, en Easy, en el canal 121. Sky, canal 157, Total Play, canal 161, en Megacable estamos al aire en el canal 153, en Dish estamos al aire en el canal 354, y también lo que nadie, para nuestros paisanos en Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto también estamos en internet y redes, a través de México para todo México, de México para todo el mundo, a través de radioformula.mx y lopezdoriga.com. Y les recuerdo, ya estamos en TikTok. La cuenta es radio-fórmula. Y hoy es martes 7 de septiembre del año 2021. Han transcurrido 250 días. Faltan 115 y termina este año con la semana número 36. ¿Y de quién es santo este martes 7 de septiembre, Laura? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Laura Pérez Cisneros. Me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿Cómo estás, Joaquín? Qué gusto verte. Hoy celebra su santo Nemorio, Ventura, Reina y Regina. Pues Regina, te mando un beso y un abrazo. Muchas felicidades, Regina Rivera Torres de Azcárraga. Te mando un abrazo, felicidades. Regina Mora, hija de Eriquita Mora, ya, de su santo, hoy muchas felicidades. Y hoy también es cumple, ahora vamos a los cumples, sí, de Diana Sánchez Mújica. Dianita, te mando un abrazo hasta Madrid, muchas felicidades. De Chovi Landeros, Chovi, felicidades en tu cumple, muchas felicidades. De Miguel Ángel Camino, nuestro compañero y amigo de tantos años, de Nancy Ayón, felicidades. Y si todo esto es hoy, Lau, que es martes 7 de septiembre, ¿nos quiere decir de quién va a ser santo mañana, miércoles 8 de septiembre? Mañana celebra su santo Sergio y Adela. Sergio y Adela, pues muchas felicidades a todos ellos. Y saludo al equipo, al equipazo. Lola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. María Dolores Colín, Karina Macías, María Luisa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Fernando Robles, Alex Gasco, Oscar Satanán, Gina Trejo Briseño, Salvador Escobar, le mando un abrazo. En Telefórmula, la saludo. Ana Berta Coronado, muy buenas tardes. Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Jaime Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles y Dinora Corona. Bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo. Con mucho que es muchísimo, pero vamos, muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana. Y sin duda leerá, escuchará y verá. Y verá en el correr de las próximas horas. Desastre en Tula. Primero, hay 16 muertos en el Hospital Regional del Seguro Social. Se inundó. Se cortó el oxígeno. O cortaron el oxígeno cuando cortaron la energía eléctrica y murieron 16 enfermos, intubados, asfixiados. Esta es una tragedia. Las imágenes son terribles. El agua corriendo por las calles de Tula a 2 metros de altura. Esta es una tragedia y por lo menos le digo, estamos hablando de los 16 muertos del hospital. Me dicen que el presidente de la República está haciendo o va a hacer un sobrevuelo en helicóptero por la zona afectada. Y en el Estado de México, Ecatepec, ¿sí? Lluvias, inundaciones y fuertes corrientes han dejado 2 muertos. En la autopista México-Puebla, una carambola en la que estuvieron involucrados
coches, autobuses, camiones de carga. Fue terrible porque algunas personas quedaron prensadas. El gobierno de la Ciudad de México presenta el dictamen final de la empresa noruega encargada del peritaje, ¿sí?, del colapso de la línea 12 del metro. Fue la noche del lunes 3 de mayo. Y pues los pernos, que fueron los pernos, ¿sí? Dicen los noruegos que el colapso ocurrió como resultado del pandeo de las vigas norte y sur por la falta de pernos funcionales en una longitud significativa, que también hay deficiencias en las soldaduras, así como faltantes y mal colocados en los pernos. O sea, no solo faltan, sino que hay deficiencias en soldaduras y además de faltantes mal colocados. Esto, dicen los noruegos, es lo que provocó el colapso y la tragedia de la línea 12 del metro. Lo acaban de informar a la 1:15 de la tarde. La Suprema Corte definirá hoy la despenalización del aborto en el país. Se deja de criminalizar por primera vez el aborto a nivel nacional. El presidente no le quiso entrar al tema y me parece bien. Tiene razón, es un tema que no puede tomar partido. Yo digo que es un tema que divide, que nunca puede unir. Y dijo que lo dejaba en manos de las mujeres y de la Suprema Corte. Cuidado con esto. Dice que no quiere provocar una confrontación al tomar partido, por lo que no puede exponerse a un desgaste, presidente. Para eso son los presidentes, para desgastarse en los asuntos graves. No quiere exponerse a un desgaste. Pero hubo más declaraciones. La barbaridad, la infamia de Hugo López-Gatell, lo que dijo esta mañana, así lo dijo, que por cada dosis de vacuna anticovid que se desvía a niñas y niños, ojo, que se desvía a niñas y niños, se quita la oportunidad de inmunizar a una persona que tenga un riesgo mayor. Esta es una indecencia de López-Gatell. Estamos hablando de 200. Luego Marcelo Ebrard en esa misma mañanera anunció el envío de 300,000 vacunas a Honduras y Bolivia, pero 250 vacunas en México para niños que han tenido sus padres un amparo, desvía, le quita la oportunidad de inmunizar a una persona que tiene un riesgo mayor. Y le pregunto a López-Gatell, ¿y el envío de 300,000 vacunas a Honduras y Bolivia y las que se han enviado a Cuba? No quita oportunidad de inmunizar a una persona que tiene un riesgo mayor. Esto es una infamia, repito. Las 250 vacunas de los niños sí ponen en riesgo y le quita la oportunidad de inmunizar a una persona que tiene un riesgo mayor. Pero el anuncio además hoy fue simultáneo, ¿sí? Que hace Ebrard de mandar 300,000, repito, vacunas a Honduras y Bolivia, no le quita la oportunidad, ¿sí?, de inmunizar a una persona que tenga un riesgo menor. Digo, es la incongruencia total. La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, reportó 88 casos de COVID a una semana del regreso presencial a clases, por lo que se cerraron, dijo, 39 escuelas, y que han asistido a las escuelas 12,600 alumnos, 12,600,000 alumnos, que estamos hablando de la mitad de los 26 millones, casi 26 millones de alumnos de las escuelas públicas. Está yendo la mitad a una semana, ya en la segunda semana de regreso presencial. En otro tema, el presidente declaró que los operativos de contención, así le llaman, de migrantes en Chiapas, son para cuidarlos de los riesgos que hay en su camino a Estados Unidos. No, son para impedir que avancen a Estados Unidos, como declaró el subsecretario Alejandro Encina, para contenerlos en la frontera sur. México sigue siendo el muro, ahora de Biden, y en el resto del mundo. Y hay gobierno talibán en Afganistán y, como se esperaba, no hay mujeres. El mulá Hassan Adkun es elegido presidente. Fabricantes y farmacéuticas adelantan que en el 2022 habrán producido 24,000 millones de vacunas anti-COVID. Las dosis suficientes, dicen, para inmunizar a todos los adultos del mundo. El llamado duro de la canciller alemana Angela Merkel a todos aquellos que no se han vacunado. Niega que sean conejillos e indias. Aylan Robert, el Spider-Man francés, escala sin cuerdas el rascacielos de la defensa de París, esto para protestar contra el pasaporte sanitario. Y se reanuda el proceso contra Khalid Sheikh, autor intelectual de los atentados terroristas contra las Torres Gemelas en Nueva York hace casi 20 años. En un momento le doy todos los detalles. Y de última hora, el Pleno de la Corte acaba de invalidar el artículo 196 del Código Penal de Coahuila y declara por primera vez en la historia de México que es inconstitucional la penalización del aborto voluntario. Se descriminaliza por primera vez en México, el aborto voluntario.
Esto es una decisión muy importante y marca un antes y un después. Esto ha provocado reacciones en los dos sentidos, porque el aborto siempre es un tema, como le he dicho, y decía el presidente, que divide, que enfrenta, no que une. Pero el hecho es que la Corte ha declarado por primera vez en su historia que es inconstitucional penalizar el aborto. Es anticonstitucional penalizar el aborto. Le tengo toda la información. Continuamos. Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total. Información de este martes, hay muchísima información. Empiezo contigo, Adrián Hernández. Este desastre que hay en Tula, el agua subió más de 2,5 metros, 16 muertos, quizá 17 en el Hospital Regional número 5 del Seguro Social ahí en Tula. El desastre, te escucho. Así es, como lo comentas, pues efectivamente son 16 personas, según el reporte más reciente, son 16 personas las que fallecieron en el Instituto Mexicano del Seguro Social de Tula, concretamente en el hospital número 5, luego que un corte de energía eléctrica derivó en una falla en el sistema de oxígeno. Esto como resultado del desbordamiento de tres ríos que cruzan por la zona y que inundaron el hospital. Entre los pacientes que perdieron la vida se encuentran varios que estaban contagiados de COVID y otros que se encontraban internados en el área de urgencia, por lo que las autoridades del municipio debieron comenzar el traslado de los tanques de oxígeno para evitar más pérdidas, incluso los estuvieron llevando en lanchas. Asimismo, te comento que para dar seguimiento a las afectaciones, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robredo, se trasladó directamente a este sitio a supervisar las labores. Ese sería como el avance que tenemos hasta el momento. Bien, gracias Andrea Hernández. En un momento también volveré con Leopoldo Espejel. ¿Tú qué tienes, Andrea Meras? Joaquín, hasta el momento se conoce que son más de 16 fallecidos por la falla de energía eléctrica en el Hospital General de Zona en Tula. El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, señala que son 17, mientras que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social señala que son 16. Gracias. Leopoldo Espejel, ya estás. Joaquín, 2 personas fallecidas, daños materiales a cientos de viviendas y comercios asentados en la parte baja de la Sierra de Guadalupe, así como decenas de vehículos dañados. Es el saldo que dejaron las intensas lluvias que convirtieron en auténticos ríos las principales vialidades del municipio de Ecatepec la tarde-noche de ayer. Joaquín. Gracias, Raquel Flores. Me dicen que el presidente estaría sobrevolando o va a sobrevolar la zona afectada de Tula. Mientras tanto, voy contigo, Raquel Flores. Ya hay dictamen de la línea 12. Los pernos. Joaquín, buenas tardes. La empresa noruega DNB, encargada de la elaboración del dictamen sobre las causas del accidente en la línea 12 del metro ocurrido el pasado 3 de mayo, confirmó en este dictamen técnico final que presentó este martes que el colapso de una de las traves ocurrida como resultado del pandeo de las vigas norte y sur por falta de resistencia de los pernos, Joaquín, que no cumplían con los estándares de diseño, así como grietas de fatiga que unen a las vigas y soldaduras deficientes. Joaquín, un adelanto de la información. Gracias, ya volvemos con esto, fueron los pernos. Y voy contigo a la Corte, Juan Antonio Jiménez. Penalizar el aborto es inconstitucional, se despenaliza en todo el país. Así es, Joaquín, gracias. Los 10 ministros que se presentaron este martes en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votaron de manera unánime por la inconstitucionalidad de los artículos del Código Penal del Estado de Coahuila, con lo que se aprueba la despenalización de la práctica del aborto voluntario durante la etapa inicial del embarazo. El ministro presidente Arturo Saldívar calificó como histórica esta determinación. Los detalles, Joaquín, más adelante. Gracias, Leopoldo Espejel. Vamos a ir con toda la información de Tula. También vamos a ir con toda la información del Pleno de la Corte, este fallo, esta declaración que es inconstitucional castigar, penalizar, pues, el aborto voluntario. También vamos a ir con el reporte de la línea 12 del metro,
fueron los pernos. Pero primero voy contigo, Israel Aldave, enviado especial de Radio Fórmula a Chiapas. Estás en la zona, pues, de crisis, en la zona cero del conflicto migratorio. Sí, así es, Joaquín, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Y ante esta crisis humanitaria que se vive aquí en Tapachula, Chiapas, hay que estar pendiente, Joaquín, de una que está muy latente de surgir, y es la de salud. Y es que los migrantes centroamericanos y caribeños, Joaquín, además de padecer enfermedades gastrointestinales e infecciones graves en la piel, también padecen ansiedad y depresión por las carencias y violencia y por el hacinamiento en el que tratan de sobrevivir en esta ciudad del sur de nuestro país, Joaquín. Gracias, Israel, iremos también contigo en vivo. Entonces están los temas, ¿sí? Primero, la tragedia de Hidalgo. Hay 16 muertos en el hospital del Seguro Social. ¿Por qué murieron? Porque quitaron la energía eléctrica, se apagaron los sistemas de oxigenación, estaban intubados, eran de COVID y murieron asfixiados. Dos, el tema de la situación en Ecatepec, hay 2 muertos. 3, vamos con el tema de la Suprema Corte. Declara inconstitucional castigar, criminalizar el aborto voluntario para las mujeres a nivel nacional. 4, el peritaje o el primer informe, reporte de los noruegos sobre el colapso de la línea 12 del metro. Fueron los pernos. Continuamos. Pero primero mensajes, quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional. Todo lo que está ocurriendo en este momento en México y en el resto del mundo lo tiene López Dóriga para usted. No podemos elegir lo que sucede, pero sí quién nos lo cuente. Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza. Bien, y en el tema migratorio le acabo de presentar la crisis en Chiapas, Tapachula, toda esa zona. Ahora vamos con la crisis en Tijuana. Más de 50,000 migrantes han llegado a Tijuana. Te escucho, Rocío Galván, Fórmula Tijuana. Hola Joaquín, te saludo con mucho gusto. Te informo que de acuerdo con el secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Pedro Cruz Camarena, 50,000 migrantes han llegado a esta frontera en lo que va del año. Dice que eso explica la tensión que se vive en el campamento del Chaparral, donde se han dado enfrentamientos e incluso engaños para migrantes para que intenten cruzar a Estados Unidos porque les ofrecen solicitudes de asilo político. Los detalles, Joaquín, te los platico más adelante. Gracias, muchas gracias. Le hablaba a usted de la despenalización del aborto por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente, y creo que tiene razón, no le quiso entrar al tema, dijo que solo divide, y efectivamente es un tema que solo divide, no une. Entonces dijo, tampoco, ahí sí no entiendo cuando dijo sí que no se quiere exponer al desgaste cuando entrando en ese tema y que se lo deja a las mujeres y a la Corte. Pero el que se la llevó hoy fue López-Gatell. El doctor López-Gatell dijo que, es que cuando lo digo, bueno, a ver si lo que dijo. Declaró que las vacunas que se desvían, sí, para niñas y niños, ponen en riesgo a personas que las necesitan más que ellos. ¿Sí? En un momento lo voy a poner, pero voy contigo primero. Esto es una infamia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 250 vacunas. Pero sí se pueden mandar 300,000 o hasta casi 1,000,000 a varios países. Y eso no pone en riesgo, eso no pone en peligro a personas en riesgo en México. No me lo puedo creer que haya dicho eso López-Gatell. Bueno, perdón, sí me lo puedo creer. Sara Pablo. Joaquín, autoridades de salud aseguraron que no hay evidencia de que el regreso a clases presenciales haya derivado en un incremento de contagios de COVID. La secretaria de Educación, Delfina Gómez, informó que se han detectado casos en 88 escuelas, de las cuales 39 cerraron de manera temporal. En el tema migratorio, el presidente López Obrador justificó las acciones en el sur del país. Dijo que es para proteger a los migrantes. Los detalles más adelante. Gracias. Bueno, uno es para lo de los niños, ¿no? Niñas y niños. Es una miseria lo que dijo López-Gatell. Y 2, que dice el presidente que contienen a los migrantes, ya vimos con los contienen, ¿no? Violentamente, a golpes, que para no exponerlos a los peligros del recorrido en México.
No, los están conteniendo para que no se acerquen, como dijo el subsecretario Alejandro Encinas, a la frontera de Estados Unidos. ¿Cómo es el acuerdo que hay con Estados Unidos? Que no se acerquen siquiera a la frontera de Estados Unidos, porque si fueran los peligros en México, pues es obligación del Estado mexicano, a través del gobierno, proteger a los migrantes de esos peligros en México. Estamos hablando de territorio mexicano. Y voy a ir inmediatamente contigo, Héctor Herrera, los contagios, la epidemia. Te escucho. La curva epidémica en el país todavía no cede, Joaquín. Estamos hablando de 92.970 casos activos. Ya suman 3.642.370 casos estimados acumulados. Y en este momento las entidades con el mayor número de casos activos son Tabasco, Colima, la Ciudad de México y Nuevo León. Gracias. Omar Hernández, Fórmula Zacatecas. La crisis humanitaria por la violencia criminal en Zacatecas. Te escucho. Gracias, Joaquín. Más de 1,500 personas fueron desplazadas de la comunidad Ermita de los Correa en Jerez, Zacatecas, víctima de la violencia. En este sitio desde hace un año se asentaron 2 cárteles, quienes luchan a muerte por la zona. Este martes se instalará una base militar para intentar frenar a los grupos delictivos y que en un mediano plazo las familias desplazadas puedan regresar a sus hogares. Con los detalles, Joaquín, más adelante. Gracias, Andrea Meraz. Esta es otra expresión gravísima del crimen organizado, el uso de niños. Joaquín, hasta 250,000 niños están en riesgo de ser utilizados o reclutados por grupos criminales. Michoacán y Puebla son las entidades donde los jóvenes son más vulnerables. Los focos rojos de atención son aquellos que no asisten a la escuela, están en el mercado laboral y tienen un contexto de violencia. Gracias, Maru. Hoy en la Cámara de Diputados, pues es un trámite, ¿no? Se la van a hacer cansada, pero es un trámite. Aprobar la minuta del Senado de la ley de revocación de mandato. Te escucho, es de mayoría simple, a Morena le sobra. El diputado Gerardo... Los diputados federales, Joaquín, acaban de decidir que no está suficientemente discutido este tema de revocación de mandato. Estamos empezando ya la tercera ronda de oradores. Dicen que nos iremos de aquí 7, 8 de la noche, cuando después de las reservas, que por lo menos 6 ha ingresado cada uno de los partidos políticos, PRI, PAN, PRD, Alianza Va por México va en contra, los panistas condicionan sí a la revocación de mandato siempre y cuando haya juicio político contra la titular de la función pública y contra Delfina Gómez. El avance. A ver, esto se va a desechar, la de los panistas, porque no tienen los votos ni con la alianza, y se va a aprobar la ley de revocación de mandato. ¿Por qué? Porque Morena con sus rémoras tiene mayoría simple, ¿sí? La mitad más 1. Le alcanza para eso, no para una reforma constitucional porque no tiene mayoría calificada. Pero para eso, sin duda, en su momento, pues contará con el PRI, ¿no? Para eso le dieron al PRI la presidencia de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Es un adelanto. Y ahora sí voy a ir contigo, Héctor Herrera, te escucho. Especialistas de la Universidad Nacional señalan, Joaquín, que el 25% de las personas entre 18 y 65 años han padecido en algún momento de su vida un trastorno mental, pero solo 1 de cada 5 recibe tratamiento, y afirman que esta pandemia ha exacerbado estas complicaciones de la salud mental, lo que se traduce en depresión, miedo, ansiedad y agresividad. Así es, los datos que daba el doctor Lozano, José Antonio Lozano Díaz, es que el 52% de la humanidad tiene problema de depresión, ¿sí? O de lo que acabas de señalar, la ansiedad. Bueno, te voy a ir contigo. Había dicho Claudia Sheinbaum ayer que ya el monumento de Colón, que nos engañaron cuando dijeron, no, lo vamos a restaurar. No es cierto. Yo les acuerdo que se lo dije aquí, al lunes siguiente, lo quitaron a madrugada del sábado 10 de octubre. Le dije, ese no va a volver nunca, y no volverá. Pero ayer dijo Claudia Sheinbaum que lo iban a colocar en el Parque de las Américas, en Polanco. Hoy no, hoy que ya va a decidir el Instituto Nacional de Antropología e Historia. O sea, cada día una versión. Te escucho, Raquel Flores. Joaquín, será el Instituto de Antropología e Historia quien define el lugar donde se colocará la estatua de Cristóbal Colón, dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien señaló que ya se cuentan con varias propuestas para que el monumento se ubique en un espacio adecuado y digno, mientras en su lugar se colocará la escultura de una mujer olmeca como homenaje a la mujer indígena. Joaquín. Gracias. Y voy contigo, ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología del Grupo Fórmula. El tiempo ni quien entienda. Te escucho.
¿Qué tal, Joaquín? El desarrollo de sistemas de tormentas eléctricas con chubascos muy fuertes nuevamente en sectores de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, el Valle de México, Puebla, Veracruz, Chihuahua y Sonora. Esto debido a fuertes corrientes ascendentes y campos de inestabilidad. En el Pacífico, el giro ciclónico presenta elevada probabilidad de convertirse en depresión o tormenta tropical en las próximas horas. Joaquín, muy buenas tardes. Gracias, ingeniero Hernández Unzón. Y si esto es en México, lo que tú tienes, Laura Pérez Cineros, es en el resto del mundo. Gracias, Joaquín. Con la formación del nuevo gobierno talibán en Afganistán, la ONU pidió otros $200 millones para la ayuda humanitaria en este país. Sobre la investigación en su contra por difusión de noticias falsas y amenazas a la democracia, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, amenazó al Tribunal Supremo a controlar a los suyos o habrá consecuencias. En El Salvador, a partir de hoy, se utiliza ya el Bitcoin como moneda oficial junto al dólar. Ha muerto en Japón la tercera persona por la aplicación de la vacuna anticovid de Moderna. Estaba contaminada, pero investigan relación con esta inyección. De acuerdo con el documento preparatorio, el próximo sínodo de obispos, la Iglesia Católica debe enfrentar su falta de fe interna, la corrupción y el sufrimiento de víctimas de religiosos pederastas. El presidente Joe Biden recorrió las zonas afectadas por las fuertes lluvias de hace unos días, tanto en Nueva York como en New Jersey. Joaquín. Gracias, Laura. Y si esto es en el mundo, esto es en las finanzas. En este momento el dólar interbancario se está cotizando en 19 pesos con 94 centavos. En ventanilla se vende en 20 pesos con 29 centavos. En los bancos está en 20.41. El euro en el mundo, $1.18. Un euro en México se vende en 24 pesos con 27 centavos. Hoy no hay petróleo por el día feriado ayer en Estados Unidos, Labor Day. Y le quiero invitar como todos los días a que tenga usted la información en tiempo real. ¿En dónde? En lopezdoriga.com. ¿Dónde está lopezdoriga.com? Es muy fácil. Lopezdoriga.com está donde usted esté. Me tiene al alcance de la mano, donde esté en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo, con información en tiempo real, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Le invito a que se integre a la comunidad de Facebook. En Facebook soy Joaquín López Dóriga. Ya vamos por los 2.200.000. En Instagram soy López Dóriga. También le invito, ya rebasamos los 600.000. Le recuerdo que tiene toda la información en Telegram, en Spotify y en Amazon Music. Le invito a que se suscriba al canal de YouTube López Dóriga y por supuesto que se integre a esta incontenible comunidad de Twitter @López Dóriga, y que en esta tarde de martes 7 de septiembre de este año de 2021 le voy a tener a usted todo esto. Esto y mucho más hoy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga todos los comentarios de López Dóriga en el Twitter @López Dóriga. Ya son más de 7.890.000 seguidores. Bueno, pues voy a ir por esta tragedia, este colapso y esta tragedia en Tula, Hidalgo. El agua subió más de 2 metros. Las imágenes de la ciudad de Tula son terribles. En Tula viven 103,000 personas, quiero decirle. Lo terrible, la tragedia es que hay 16 muertos. 16 muertos todos en el Hospital del Seguro Social, regional número 5. 16 muertos porque por la falta de desconectar la luz, desconectaron los equipos de oxígeno, y los 16 estaban entubados por COVID y los 16 murieron asfixiados. Es una historia terrible, en donde se tiene que hacer una investigación. Yo entiendo la magnitud del desastre, esto nadie lo provocó, no. Pero los protocolos de seguridad en ese hospital regional número 5 del Seguro Social tenían que estar previstos como en todos los hospitales, públicos y privados. Una inundación, cortan la luz, cortan el equipo de oxigenación y se quedan y mueren 16 enfermos, en este caso de COVID, intubados. No los mató el COVID, no. Los mató la tromba. Y yo creo que la falta de previsión y la falta de protocolos de seguridad para casos como este, me dirán, es que nunca se ha dado. No importa. Las tragedias, los grandes desastres nunca se habían dado, pero se dan. Entonces voy contigo, Adriana Hernández, Fórmula Hidalgo. Te escucho. Hola, Joaquín. Sí, efectivamente, como bien lo comentabas, fueron 16 personas las que perdieron la vida en este hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de Tula, luego que un corte de energía eléctrica derivó en una falla en el sistema de oxígeno, esto como resultado del desbordamiento de no uno, sino 3 ríos que cruzan por la zona y que, producto de las lluvias de los últimos días,
pues se desbordaron. Entre los pacientes que perdieron la vida se encuentran varias personas contagiadas de COVID-19 y otras que aparentemente estaban internadas en el área de urgencias, por lo que autoridades del municipio informaron desde la mañana que debieron comenzar el traslado de tanques de oxígeno para evitar más pérdidas y también el posterior traslado de estos pacientes. Incluso comentarte que había videos circulando en redes sociales donde podía observarse a personal de este hospital que estaban desde temprana hora en lo que es la azotea del edificio, pidiendo ayuda, que los fueran a rescatar, que les llevaran oxígeno, porque ellos comentaban que llevaban desde la madrugada con esta problemática y pues no habían recibido la ayuda como tal, lo que derivó en estas pérdidas humanas. Recordarte que pues este sitio está dentro de las zonas, las comunidades más afectadas, que son 9, 16 de enero, Chamizal, Cruz Azul, Denjí, El Carmen, La Malinche, Ranchos Chapultepec, San Marcos y principalmente la zona centro. En ese sentido, pues también comentarte que ya fueron habilitados varios centros de acopio en Pachuca y otros municipios con la finalidad de llevar ayuda, precisamente también para los pacientes que estaban en el hospital, ya que, como entenderás, se necesitan alimentos, leche, biberones para los bebés que estaban hospitalizados, entre otra serie de insumos. Ese sería como parte del reporte hasta este momento, Joaquín. Gracias, Adriana Hernández. Es que es terrible. Y batiéndose las enfermeras, los enfermeros, todo el personal sanitario de ese hospital del Seguro Social, batiéndose y pidiendo desde la azotea oxígeno. No les escucharon en toda la noche. No hubo quien les escuchara. No hubo quien les llevara el oxígeno. Murieron 16 personas. Aunque voy a ir contigo ahora, Leopoldo Meraz, enviado especial ahí a Tula de Radio Fórmula. Adelante, Leopoldo Espejel. Muy buenas tardes, nos encontramos efectivamente aquí en la zona conocida como Puente de Piedra, Joaquín, donde han instalado el puesto de mando para atender pues a todas las familias damnificadas por el desbordamiento del río Tula, que de hecho se encuentra a unos pasos. Le voy a pedir a mi compañero Alejandro Alcalde que enfoque, tú puedes ver la fuerte corriente que está en este momento pasando, y esto es lo que provocó inundaciones importantes a 9 colonias. A la derecha de Alejandro Alcalde estamos viendo las lanchas que están utilizando aquí como parte del plan de N3 para poder sacar a las personas, a los pacientes que aún se encuentran al interior del Instituto Mexicano. A ver, dígame. Las escenas ahí están. A ver, dime, Leopoldo, ¿ya recuperaste Dime. Están pidiendo víveres, apoyo, porque hay muchas personas en las azoteas. Te comentaba, Joaquín, que se ha instalado el plan del PREP, el gobernador más allá, que se encuentra en este lugar que es el puesto de mando, para coordinar el rescate. El video era más fuerte. De los trabajadores, de las personas que están hospitalizadas, en donde el cierto Joaquín, que se está viendo que son más de 50 trasladadas ya a ver, Leopoldo, voy a ver si podemos mejorar un poco la línea, ¿sí? A ver si podemos mejorar un poco la línea. Le voy a presentar estas fotos, ¿sí? Bueno, las imágenes son terribles. Esto era ayer por la tarde en Tula. No se puede uno creer esas imágenes. Esos ríos, el caudal y fuerza de esos ríos recorriendo toda la ciudad. Llegó a 2 metros de altura en algunas calles. Le voy a presentar este depósito de autobuses, ¿sí? Vea usted cuántas, estos son autotransportes Valle del Mezquital. Todos los que estaban ahí, pues prácticamente echados a perder. Los motores, en fin, las vestiduras, todo. Vea, la altura llega uno casi a medio metro del techo. ¿Sí? Y así quedó, sí, el patio de maniobras de autotransportes del Valle de Mezquital. Terrible. Bueno, en un momento ahora voy contigo, Andrea Meraz. ¿Tú qué tienes sobre la tragedia? ¿16 muertos o son 17 allá en, como dijo el gobernador de Hidalgo, en Tula? Muy buenas tardes.
tardes, Joaquín. Sí, son 17 el número de fallecidos en este hospital, de los cuales tenemos información de que 15 estaban conectados a aparatos y por esa falla eléctrica pierden la vida. Los otros 2 son personas que llegaron graves a este hospital, pero únicamente por el evento fueron 15. Al irse la luz, pues estaban siendo asistidos por ventiladores invasivos, eran pacientes de COVID-19 y desafortunadamente perdieron la vida. En estos momentos, pues el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social y la directora de Protección Civil hacen un recorrido por esta unidad médica. También están supervisando el traslado de otros pacientes. Son 40 pacientes los que quedaron en este hospital y que van a ser trasladados a otras unidades médicas, y así fue como lo están informando. Es un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Al momento del suceso había 104 personal de salud, trabajadores del IMSS que aquí siguen y que han seguido trabajando, y 56 pacientes hospitalizados por diferentes causas, varios de ellos, cerca de la mitad, por cuestiones de COVID. En el momento en el que se colapsó la energía eléctrica de todo el municipio, de un área importante del municipio, pues eso dañó. Se ha habilitado un área para la atención y traslado de pacientes en Tepeji del Río, con espacio para 15 pacientes con COVID-19, otros espacios para pacientes sin que tengan esta enfermedad. Esta unidad contaba con 40 camas de hospitalización y 21 no sensibles. Esto quiere decir que estaban en urgencias, observación, terapia intensiva, 10 consultorios de medicina familiar, y pues tiene una población, o atiende al menos a 50,000 personas, Joaquín. Es decir, que pues la gravedad no solamente queda en este momento, sino después para brindarle salud a la población en esa zona. Es el reporte. Gracias, Andrea Mera. Regreso contigo, Leopoldo Espejel, enviado especial de Radio Fórmula Tula. Joaquín, estás viendo en pantalla cómo un helicóptero está rescatando a trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social que se encuentran precisamente en este hospital, el cual pues se quedó bajo el agua, Joaquín. Estas personas son el grupo Relámpagos, por cierto, del gobierno del Estado de México, que nos está apoyando en el traslado de 52 pacientes, Joaquín, que aún permanecen en este hospital. Lo están haciendo principalmente, Joaquín, a través de lanchas. Después, vía aérea, los están trasladando al hospital de Pachuca. Comentarte que se nos informó que las personas, como ya hemos escuchado con nuestra compañera, las personas que fallecieron fueron 15 personas, pacientes de COVID que se encontraban en el momento en que el hospital comenzó a ser anegado por el agua. Lamentablemente, las plantas, la energía eléctrica se cortó y provocó que los ventiladores dejaran de funcionar, provocando su muerte. 2 personas más, una persona con COVID que iba llegando al hospital, pues ya con condiciones muy lamentables, Joaquín, también falleció, y otra persona que presuntamente tenía padecimiento cardíaco falleció. Son 17 personas. Omar Fayad, el gobernador del estado de Hidalgo, ha confirmado que la verdadera tragedia ocurrió en este hospital a mis espaldas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Son 9 colonias anegadas, Joaquín. Tú puedes observar cómo se ha aplicado el plan DN3 justamente en este puente que conlleva, que es la entrada principal hacia la zona centro de Tula. A mis espaldas se puede apreciar pues el afluente del río Lerma, que es del río Tula, que es el que desbordó, Joaquín, provocando esta tragedia. Se están coordinando los 3 niveles de gobierno. Como tú ves, este es el plan DN3 por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, está la Guardia Nacional, está la Policía Estatal. Señor. Mucho gusto, Héctor Manuel Buitrón, empresario de Tula. Fue muy fuerte esto, quiero que lo sepa el público de todo el país. Como investigador avanzado nunca había visto un fenómeno climático tan rápido y tan potente. En cuestión de 4 o 5 minutos el agua me subió en la avenida principal del tobillo a la cintura, y después fue muy difícil. Traté de ayudar a todas las personas en el seguro porque la casa de mis padres es a un costado. Y sí, logré a muchos, pero los que estaban de COVID enfermos no los pudimos subir a las azoteas por obvias razones. Creímos que no iba a llegar, no, fue demasiado fuerte y bueno, desgraciadamente así son. Espero que las autoridades nos hagan favor de apoyarnos.
en esta tragedia y creo que ahora sí necesitamos de su apoyo. Muchas gracias por sus atenciones. Señor Joaquín, pues es lo que está aconteciendo aquí. También se nos ha informado, Joaquín, que están solicitando víveres, está llegando la ayuda humanitaria, es decir, la gente, Joaquín, está sensibilizando y está trayendo de sus casas víveres, agua, alimentos para poder apoyar a las personas que lamentablemente, Joaquín, están viviendo esta tragedia. Hay que recordar, Joaquín, que el río Tula pues es un afluente de aguas negras receptor de las descargas tanto de la Ciudad de México como del Estado de México, y esto pues ha provocado esta tragedia que tú estás observando, y bueno, pues parte de lo que se puede ver, Joaquín, porque no hay acceso hacia la zona centro. Se nos ha informado que por lo menos un tirante de 1,5 metros es el que está abarcando prácticamente el centro del municipio de Tulancingo. Joaquín, también Omar Fayad comentó que no hay más personas lesionadas. La tragedia se centra principalmente, reitero, en el Instituto Mexicano, en este hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, a mis espaldas, Joaquín. Gracias, muy buena tu crónica, gracias Leopoldo Espejel. Por un momento el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, acordó acciones para atender a la población de la Tierra Caliente afectada por la inundación provocada por el desfogue controlado de las presas Infernillo y El Gallo, así como atender la situación del puente vehicular afectado en el municipio de Tlalchapa. Astudillo instruyó al secretario de Protección Civil ir a esa región de la zona caliente para atender los trabajos de auxilio a la población y a las familias que resultaron afectadas por este desfogue controlado de las presas Infiernillo y Gallo. También informó que en la región de la Tierra Caliente se registra la afectación de 65 viviendas inundadas por este desfogue controlado, y esto es lo que está sucediendo allá. Además, las lluvias continúan en Guerrero, principalmente en Tierra Caliente y la Costa Grande, por la formación de un posible ciclón tropical en los límites de Colima y Jalisco, así como por la cercanía de las ondas tropicales números 27 y 28 hacia las costas de Oaxaca y Chiapas. Así pues, Hidalgo, así Guerrero. En un momento nos asomaremos, tendremos el reporte de Ecatepec. Yo voy a unos anuncios y después de los anuncios, hoy voy a hablar con el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, quien hizo el proyecto para despenalizar, como se despenalizó la práctica del aborto voluntario en México. Continuamos. Pero primero hay mensajes que es aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional, con López Dóriga. Bueno, pues en la sesión de hoy, empezó la sesión ayer, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró invalidar el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que sanciona con cárcel el aborto, ¿sí? Declaró que la Suprema Corte que es inconstitucional la penalización del aborto en el estado de Coahuila, en esta reunión, en esta sesión histórica, ¿sí? Y por unanimidad además, ¿sí? Los ministros de la Corte declararon invalidar ese artículo del Código Penal de Coahuila que sanciona entre 1 y 3 años de cárcel e interrupción del embarazo. Y yo quiero agradecerle mucho al ministro Luis María Aguilar, que además es quien presentó el proyecto, que repito, fue aprobado por unanimidad del Pleno de la Corte. Luis María Aguilar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por contestarme. Hola Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por darme esta oportunidad. Al contrario, gracias a ti, porque este es un tema central. Es un tema central, además, el tema del aborto es algo que nunca une, siempre enfrenta, siempre divide, y hoy veo que hubo una unanimidad en el Pleno de la Corte, Luis María. Así es, afortunadamente los argumentos que propuse, pero también especialmente los que los propios ministros y las ministras, desde luego, hicieron valer. Creo que llegamos a un acuerdo unánime sobre la importancia de este asunto, sobre la importancia de defender a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar, para que no se les sancione, para que no se les ponga la etiqueta de delincuente por ejercer un derecho de la libertad sobre su propio cuerpo. Y yo creo que esto es fundamental. No podemos considerar que a la mujer se le tiene que arropar en contra de su propia voluntad. Se le tiene que respetar y decir lo que puede y no puede hacer según ella misma lo decida. Y esto
como lo señalé al principio de mi presentación en el asunto ayer, esto que quede muy claro, esto no quiere decir que estemos reconociendo un supuesto derecho al aborto, no, estamos insistiendo y señalando el derecho humano de la mujer y de las personas con capacidad de gestar a determinar su sentido de vida, si quieren ser madres o no quieren serlo, que ellas lo decidan. Así es que esto es para mí relevante, determinante, la mujer y sus derechos. Así es, Joaquín. Mire, yo estoy completamente de acuerdo en el tema de no penalizar el aborto. Te voy a decir por qué, Luis María. Porque si ya es un trauma, porque es un trauma para una mujer que aborta, aunque lo haga voluntariamente, sí, ya es una pena. Además, que la encarcelen por hacerlo, me parece una infamia. Sí, sí, por supuesto. Desde luego, estoy absolutamente de acuerdo contigo y de alguna manera lo dijimos también, porque normalmente, por desgracia, a las mujeres con menos capacidades económicas, con una condición de poca educación o información respecto de su propia capacidad de engendrar, no tienen educación sexual y están relegadas en muchas partes de nuestro país en la pobreza. Yo creo que eso es infamante, que además de haber tomado una decisión, como bien dices, muy difícil, porque es una decisión muy difícil para la propia mujer, todavía se le considere una delincuente o se le considere como si fuera una persona nociva para la sociedad. Yo creo que el ejercicio de su propio derecho, de su propio cuerpo y de la libertad para elegir su sentido de vida no puede ser de ninguna manera una causa de un delito. Eso fue en sentido, digamos, amplio lo que propuse a los señores ministros y las señoras ministras que con gran amplitud abonaron sobre este aspecto. A mí me parece muy importante la participación de las ministras. Te voy a decir por qué. Luis María Aguilar, estoy hablando con el ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, que presentó el proyecto para despenalizar el aborto que fue aprobado por unanimidad en el Pleno de la Corte. Porque históricamente quienes han hablado del aborto han sido los hombres, no las mujeres, Luis María. Sí es. Sí. Inclusive como lo decía yo, como si fuera una cuestión paternalista en la que los hombres le teníamos que decir a las mujeres qué deben hacer o qué deben pensar sobre sí mismas. Eso es la libertad que la mujer indudablemente tiene la capacidad de decidirlo, aún con todas las consecuencias y la gravedad de una decisión así. Yo creo que los hombres no tenemos por qué intervenir en lo que a la mujer le corresponde y insisto con el término, también a las personas con capacidad de gestar. Y además fueron mayoritariamente los hombres los que penalizaron el aborto. Claro. No las mujeres, Luis María. Así es. En general son las legislaturas mayoritariamente masculinas las que han determinado esta cuestión. Pero yo quiero insistir también, la decisión de la Suprema Corte no es decir que el aborto esté bien, ni que la gente acuda al aborto. También lo señalé. Las que no coincidan, que no convengan con estas razones o con esta actitud o decisión, pues que no lo hagan por razones íntimas, religiosas o de convicción personal, pero también a quienes tienen esa opción, que no se les considere delincuentes. Eso me parece totalmente transgresor de sus derechos. Sí, porque hay una lapidación social, Luis María. Sí. A la mujer que aborta, y te repito, no solo social, incluso hasta hoy legal, ¿no? A la cárcel. Exacto. Y mira, hay circunstancias reales que tenemos que atender y no ignorar. Hay muchas mujeres que ya a su vez tienen varios hijos, que muchas veces terminan encumbrándose como jefas de familia y que proveen a la casa, que el hombre de repente se aparece, la vuelve a embarazar y la mujer ya no puede con estas circunstancias y no tiene posibilidades de eludirlo. Como no hay unas clínicas especializadas
que debe haber para que les apoyen y que les den el tratamiento adecuado y con seguridad y además gratuito, yo creo que todavía estereotiparlas como delincuentes, sancionándolas penalmente, me parece absolutamente violatorio de derechos de la mujer. Ahora, ministro Luis María Aguilar, ¿qué es lo que sigue? Ya declararon inválido este artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que criminalizaba a las mujeres hasta con 3 años de cárcel por abortar. ¿Qué es lo que sigue ahora? ¿Qué sigue? ¿Qué proceso? Bueno, el proceso ahora, con la reforma constitucional de 2021, ahora no solo invalida la norma de Coahuila específica que estuvimos analizando, sino que este criterio, las razones que justificaron nuestra decisión, ya son obligatorias para todo el país. O sea, todos los jueces y tribunales del país tienen que atender estas mismas razones, de tal manera que no solo afecta o incide en la legislación de Coahuila y en sus jueces, sino en la de todos los juzgadores de todo el país, que ahora están obligados, a partir de esta decisión, a considerar las mismas razones de que la sanción del aborto voluntario es absolutamente indebido y no debe penalizar. E inconstitucional. Sí, exacto, pero ya con unas razones que son aplicables para todo el país. Esto lo dice el artículo 94 de nuestra Constitución. Es decir, que cualquier juez en cualquier estado del país, independientemente de que lo que señalen las leyes locales, no puede criminalizar a una mujer, ni sentenciarla, ni encarcelarla por haber tomado la decisión de abortar. ¿Es correcto? Así es, según el artículo 94 de la Constitución, estas razones son obligatorias para todos los jueces del país. Y ante esto no hay ningún recurso que pueda presentar algún gobernador o alguna agrupación o... No. El carácter de tribunal constitucional y máxima instancia y última instancia que le da la Constitución a la Suprema Corte ya no permite ninguna apelación ni mucho menos, nada. Estas son las decisiones finales del máximo tribunal del país. O sea, esto es inapelable e irrecurrible. Irrecurrible, desde luego. Bueno, Luis María, pues entonces nada más deja muy claro lo que señalabas al principio, para que este sea el colofón. Sí. La Corte no está aprobando ni promoviendo el aborto, ¿es correcto? Absolutamente, no, ese es el tema. No se trata de aprobar ni de favorecer el aborto, simplemente de respetar a la mujer en una decisión terriblemente difícil y que no se le convierta en una delincuente penal. Gracias, Luis María, por contestarme el teléfono. Te lo aprecio mucho, es muy claro lo que has dicho y en un tema como este te agradezco porque la claridad es fundamental. Muchas gracias a ti, muchas gracias. Buenas tardes, es el ministro Luis María Aguilar, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien hizo el proyecto que ya fue aprobado por unanimidad en el Pleno de la Corte, unanimidad, ¿sí? 1 por 1, cada uno de los otros 10 ministros apoyaron la iniciativa, el proyecto, del ministro Aguilar, y se acaba de declarar la Corte que es inconstitucional castigar, encarcelar o procesar a una mujer que ha cometido un aborto voluntario. Y dice, no es una promoción del aborto, no. Estamos hablando de no criminalizar a las mujeres, ya es un mandato constitucional e inapelable e irrecurrible el que una mujer que aborta voluntariamente no pueda ser procesada, mucho menos encarcelada, y tampoco siquiera ser declarada presunta responsable de ningún delito. Así de claro y así de trascendente. Voy a unos anuncios de volada y después de los anuncios pues vamos a ir a Chiapas. El desastre, la crisis humanitaria de los migrantes, que dice el presidente que sí los están conteniendo, pero para que no sufran los riesgos de recorrer las rutas de México. No, los están conteniendo, repito, como dijo el subsecretario Alejandro Encinas, para que no se acerquen a la frontera de Estados Unidos. México está haciendo el muro. Y las conclusiones de la empresa noruega
sobre el colapso de la línea 12 la noche del lunes 3 de mayo. ¿Cuál es la conclusión? Los pernos. O sea, se van a ir sobre los que pusieron los pernos, como los panistas, ¿sí? De Julián Rentería, que organizó esta reunión con los fascistas de Vox, con su dirigente Abascal, que vino de España para esta ceremonia en el Senado de la República, que luego dijo, no, era a título personal. No, repito, como les decía ayer, no es a título personal. A una persona, a cualquier persona, no le prestan el Senado de la República para que haga una reunión. Y segundo, ¿saben a quién sancionaron? Bueno, primero ratificaron a Rentería como coordinador de la bancada. Y después, ¿sabe a quién sancionaron? Al que les manejaba las redes sociales. Lo corrieron. Es un desastre el PAN. Es un desastre el PAN. Y así, síganle haciéndole el trabajo a Morena y al presidente López Obrador, desprestigiándose y dividiéndose. Continuamos. Le voy a ir Voy ahora a mostrarle, primero voy contigo, Laura Pérez Cisneros, y enseguida le voy a subir el video de la declaración, cómo califica. Bueno, esta la voy a poner después de la mañanera, ¿sí? Lo voy contigo, Laura Pérez Cisneros, que tienes más información, por favor. Gracias, Joaquín. Por lo menos 17 personas han muerto en el Hospital General de la zona número 5 de Tula, en Hidalgo. 15 de ellas se quedaron sin oxígeno porque se cortó la luz tras las inundaciones de hoy por el desbordamiento del río Tula. En Ecatepec crecen los daños por las lluvias, inundaciones y las fuertes corrientes de ayer que han dejado 2 muertos. La empresa noruega encargada del peritaje independiente del colapso en la línea 12 del metro concluye que el desplome se debió al pandeo de vigas por falta de pernos y fallas en las soldaduras. El Pleno de la Corte invalidó el artículo 196 del Código Penal de Coahuila y declaró por primera vez en su historia que es inconstitucional la penalización del aborto voluntario. El ministro de la Corte, Luis María Aguilar Morales, autor del proyecto, dijo en este espacio que no se está reconociendo el derecho al aborto, sino que se está reconociendo el derecho de la mujer a decidir sobre su sentido de la vida y que no sean criminalizadas. El presidente López Obrador dijo que este tema del aborto es un asunto muy polémico del que no se podía tomar partido para no exponerse a un desgaste. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que por cada dosis de vacuna anticovid que se desvía a menores a través de los amparos, se le quita la oportunidad de inmunizar a una persona que tiene un riesgo mayor. El canciller Marcelo Ebrard anunció el envío de 300,000 vacunas a Honduras y a Bolivia. En otro tema, el presidente declaró que los operativos de contención de migrantes en Chiapas son para cuidarlos de los riesgos que hay en su camino hacia Estados Unidos. Joaquín, esta información. Gracias, Laura. Bueno, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la ley de revocación de mandato por 491 votos a favor, ¿sí? Y 1 en contra, o sea, por unanimidad de todos. Ahora se van a lo particular, que nada más se van a echar toda la tarde y luego lo aprobarán todo en lo particular. Fíjese, en el último día de Javier Corral, gobernador de Chihuahua, un magistrado revocó el auto de vinculación a proceso contra la gobernadora electa Maru Campos hasta el último día, ¿sí? Y va a asumir su cargo ya, libre de acusaciones y de señalamientos, todos, porque Corral usó facciosamente a la Fiscalía del Estado de Chihuahua en contra de quien no quiso que fuera presidenta municipal de la ciudad capital, Chihuahua, y fue presidenta municipal. De quien no quería que fuera candidata del PAN al gobierno de Chihuahua, y fue candidata del PAN. La que no quería que ganara las elecciones de Chihuahua para ser gobernadora por el PAN, y las ganó. Acaba el gobierno de Corral y empieza el de Maru Campos, que hará la revisión, como me dijo aquí. Ahora el gobierno planea limitar, ¿sí?, del gobierno federal, los vuelos de las compañías comerciales al aeropuerto Benito Juárez, pues para que vayan al aeropuerto Felipe Ángeles. ¿A poco van a poder las compañías duplicar todas sus instalaciones en el aeropuerto Benito Juárez y en el Felipe Ángeles? Y el personal y el equipo. Además, no está resuelto el acceso al hospital, al aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Usted sabe llegar al aeropuerto Felipe Ángeles? Bueno, pues esto lo dijo el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Morán. Bueno, Claudia Sheinbaum dice que no, que siempre la estatua de Colón no va a estar, como anunció ayer, en el Parque de las Américas en Polanco, que el Instituto Nacional de Antropología e Historia va a ser quien decida. Entonces, ¿para qué lo adelantó ayer? ¿Para qué lo anunció ayer? Continuamos. Pero primero mensajes, quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga, que es su mejor compañía. Le recordamos, no baje la guardia, use cubrebocas.
Bueno, hoy es jueves, día del doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. José Antonio, ¿cómo estás? Me da mucha alegría saludarte como todos los jueves. ¿Cómo estás? Muy bien, querido Joaquín, muchas gracias. Qué gusto saludarte también a ti y a todo el auditorio, Joaquín. Venga, ¿de qué vas a hablar hoy? Fíjate, Joaquín, que hoy traigo un tema que quería compartir contigo y con el auditorio. Hace algunos días veíamos las escenas, las pasabas tú aquí en el noticiero, en el aeropuerto de Kabul, cómo iban intentando salir tantas personas, escenas verdaderamente desgarradoras, en los aviones y en las circunstancias en las que en este momento se encuentra Afganistán. Y eso me hizo pensar que después de 20 años de ocupación de Estados Unidos en ese país, no había logrado interiorizarse esta idea de la democracia liberal. No había logrado de alguna manera contener, culturizar al país. Y la reflexión que hacía es, ¿por qué ocurre eso? Y lo empecé a comparar con lo que ocurría, Joaquín, con el que ha sido el más grande imperio de la historia de la humanidad, por tiempo, por extensión, que fue el Imperio Romano. ¿Por qué, a diferencia de lo que ha pasado con Estados Unidos, cuando llegaban a conquistar un territorio, los romanos se mantenían tanto tiempo y se mantenían con tanta estabilidad? Lograban convivir con los pueblos y lograban culturizarlos de una manera muy importante, al grado de que pues prácticamente en el mundo conocido se empezó a hablar el latín. Y eso fue, Joaquín, entre otras cosas, porque a diferencia de lo que hacen los Estados Unidos y lo que hacemos en la época moderna, los romanos tenían un distinto derecho y un distinto trato con mucha apertura. Ellos distinguían entre el derecho jus civile o el derecho que tenían en Roma, el jus gentium, el derecho de gentes, que reconocía de alguna manera las tradiciones, reconocía las costumbres de los pueblos y era capaz de convivir en una sana tensión con esas dos. Y esto, Joaquín, de alguna manera lo comento porque me lleva a una reflexión más de fondo sobre lo que es la sabiduría de la vida, aplicada a nosotros por analogía. La sabiduría está en un viejo adagio que a veces, quizás lo han escuchado algunos en el auditorio, que dice flores nuevas en raíces viejas. Eso es la vida del ser humano. Saber encontrar la innovación, entender los cambios, pero mantenerse y respetar las tradiciones, respetar la historia. Flores nuevas en raíces viejas. A veces nos quedamos, Joaquín, con la idea solamente de las flores nuevas, del cambio. A partir del siglo XVIII ocurrió en la humanidad que dejamos de apreciar el valor de la historia y las tradiciones. Empezamos con una idea del progreso que prácticamente veía todo lo nuevo como algo mejor que lo pasado, en términos generales. Y esa cultura nos ha invadido en lo político, nos ha invadido en lo económico, pero también muchas veces en lo personal. A veces no nos damos cuenta del valor que tiene la experiencia nuestra y de otras personas. Aplicar este principio de flores nuevas en raíces viejas significa comprender el gran tesoro de lo acumulado, Joaquín, que muchas veces no nos damos cuenta en el consejo que nos han dado nuestros padres, en el consejo que nos han dado nuestros abuelos, y al mismo tiempo adaptarnos a las circunstancias cambiantes del momento. Flores nuevas en raíces viejas significa no quedarse en el pasado como aquella poesía de Manrique que decía todo tiempo pasado fue mejor. No es verdad. Las puras raíces viejas sin flores nuevas carecen de sentido, se anquilosan, se quedan de alguna manera prácticamente muertas bajo la tierra. Pero las flores nuevas sin raíces, Joaquín, se marchitan rápidamente. ¿Y cómo podemos aplicar este principio en nuestra vida? Y estos son consejos que yo quería darle hoy al auditorio en este natural equilibrio que de alguna manera deberíamos tener. Pues primero, en nosotros mismos, Joaquín. Nosotros mismos vamos pasando por distintas etapas de la vida y las etapas nuevas en las que vamos de alguna manera envejeciendo, hemos acumulado grandes experiencias, valores y tesoros y al mismo tiempo debemos de tener la posibilidad de ver metas hacia adelante,
Que no todo sea solo el recuerdo, porque en el momento en que todo sea el recuerdo, la raíz vieja, habremos envejecido como seres humanos. Que tengamos, independientemente de la edad, flores nuevas. Pero se ha demostrado también, Joaquín, que las flores nuevas son mucho más nuevas, tienen mucha más fuerza en la medida de la experiencia. De hecho, hay estudios que demuestran que la época más feliz de las personas en la vida es a partir de los 60 años. Qué curioso que a esa edad la gente llegue a ser más feliz que los jóvenes. Y es que las raíces, Joaquín, y la experiencia de lo vivido ayuda mucho. Otra de las partes donde podemos meter este principio, Joaquín, y que es de gran sabiduría y nos ayuda mucho en la vida, es en las relaciones de pareja, Joaquín. Las relaciones de pareja en las que se van construyendo verdaderas historias en conjunto entre dos personas, una biografía que está entrelazada entre dos seres humanos, pero que si en un momento determinado no se ve la posibilidad de estar regando, de darle novedad a esa relación deja de existir, esa relación se marchita a largo plazo. En esa relación se requiere siempre en un matrimonio también flores nuevas en raíces viejas. Y Joaquín, también en la educación de los hijos. ¿Cómo vemos nosotros a los hijos? A los hijos hay que saber educarlos en la libertad. Hay que saber dejarlos ser, pero no dejarlos ser de manera suelta. Se requiere también darles, de alguna forma, educación, lo que implica darles disciplina, lo que implica darles principios, pero dentro de un ámbito de libertad. Y eso significa, Joaquín, tener un sano equilibrio entre esas flores nuevas y las raíces viejas. Joaquín, y finalmente otra que me parece importante entre los ejemplos que quiero dar, cómo este principio se aplica toda la vida y es tan importante y lo hemos dejado de lado, en el juicio a los demás. Los seres humanos confundimos en muchas ocasiones la conducta condenable con condenar a las personas. Ese principio de flores nuevas en raíces viejas implica que siempre condenemos las conductas, pero que entendamos el principio de dignidad de las personas. Todo esto, Joaquín, nos lleva a comprender que estamos en un mundo en el cual, si volteamos atrás, podremos ver el valor que tenían nuestros abuelos, el valor de aquel consejo que nos dio nuestra madre o nuestro padre, y cómo adaptarnos al mundo actual. No quedarnos en uno o en el otro, recuperar el tesoro del pasado y ponerlo hacia adelante con la novedad, Joaquín. Me parece que este principio, hoy muy olvidado porque estamos acostumbrados a, con la novedad, perder de vista la historia, perder de vista todo lo que hay detrás de cultura, toda la experiencia acumulada de nuestros padres, de nuestros abuelos y la nuestra propia, es hoy sin duda uno de los temas importantes que nos permitirían en un momento recuperar en sabiduría la libertad, Joaquín. Así pues, hoy te traía esta reflexión que me parece muy propia, muy propia. Las universidades grandes del mundo lo entienden, es una tensión entre la tradición y la innovación. Las flores nuevas en las raíces viejas, Joaquín. Esta sería hoy la reflexión que les traigo. Gracias, querido José Antonio. Te mando un abrazo, muchas gracias. Y nos vemos el próximo jueves. Claro que sí, Joaquín. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Igualmente, te abrazo. El doctor José Antonio Lozano Díaz, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Voy a los anuncios y lo que le respondió el PAN a López-Gatell. López Dóriga es su mejor compañía. Hay mensajes. De la línea 12, a ver. Voy contigo, Raquel Flores, porque dio a conocer hoy el gobierno de la Ciudad de México, nos pudo medir Claudia Sheinbaum, el dictamen del colapso de la línea 12 del metro, que fueron los pernos, Raquel, los pernos. Sí, Joaquín, la empresa noruega DNB, encargada de la elaboración del dictamen sobre las causas del accidente de la línea 12 del metro ocurrido el pasado 3 de mayo, confirmó que las razones por las que colapsó la trave del tren elevado ocurrido como resultado del pandeo de las vigas norte y sur, esto por la falta de resistencia de los pernos, Joaquín, que no cumplían con los estándares de diseño, así como grietas de fatiga que une a las vigas y hubo soldaduras deficientes. Al dar lectura al dictamen, que consta de 180 páginas, el secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Esteva, en presencia del director general de la empresa noruega Eckhard Hinriken y la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Ursúa, indicó que en el peritaje se detectaron grietas en la estructura
y soldadura deficiente, principalmente en las relacionadas, Joaquín, con el uso de barras de acero como material de relleno. Así lo expuso. Bueno, en un momento Joaquín, regreso con... A ver, dime. Sí, Joaquín. El funcionario capitalino dijo que el viaducto elevado ya presentaba deficiencias antes del sismo de septiembre de 2017, Joaquín, ya que anteriormente se pudo haber relacionado con este movimiento. Simplemente dijo que no tiene nada que ver porque estas no eran perceptibles a simple vista. Jesús Esteban, Joaquín, informó que los trabajos de refuerzo de la línea 12 del metro serán ya en los próximos días. Han iniciado estos trabajos y firmarán próximamente convenios con las empresas ICA, Alstom, Carso y CAF, que son las que van a desarrollar esta línea dorada. Y con respecto a la empresa noruega DNB, aún falta por entregar el análisis causa-raíz del accidente que provocó la muerte de 26 personas y más de 100 heridos, Joaquín. Gracias por tu reporte, Raquel Flores. Así que fueron los pernos. Voy contigo, Israel Aldave, la zona cero de la migración allá en Chiapas. Te escucho, enviado especial de Radio Fórmula. Hola Joaquín, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Fíjate que nos encontramos en estos momentos a las afueras de las oficinas de la ACNUR, este organismo de la ONU para refugiados, en donde a diferencia, Joaquín, de las autoridades de nuestro país, de las oficinas de las autoridades de nuestro país, aquí se da atención hasta las 5 de la tarde a todas aquellas personas migrantes, por supuesto, Joaquín, que soliciten el refugio. Uno de los temas, Joaquín, que más está llamando la atención a las organizaciones no gubernamentales es el que tiene que ver con la salud de Joaquín, que por supuesto las autoridades de los 3 niveles de gobierno no atienden, y es que Médicos Sin Fronteras, Joaquín, ha desplegado lo que llama una intervención urgente, porque muchos de los migrantes, más del 90%, nos dicen padecen ansiedad y depresión por las carencias y la violencia que viven, así como enfermedades gastrointestinales e infecciones graves en la piel, esto por la falta de higiene. Esta situación, Joaquín, sin contar la posible brote de coronavirus que se registre entre los más de 74,000, Joaquín, migrantes que se encuentran aquí en Tapachula, Chiapas, lo cual, por supuesto, también no solamente sería esta crisis en materia humanitaria, sino también en materia de salud, que, por supuesto, Joaquín, las autoridades no atienden. Gracias por tu crónica, muy bien. Israel Aldave, enviado especial a a esta situación, a esta zona cero. Voy contigo, Sara Pampo, la mañanera. Autoridades de salud aseguraron que no hay evidencia de que el regreso a clases presenciales haya derivado en un incremento de contagios de COVID-19 y en el caso de menores de edad sigue siendo bajo el número, entre un 2 y 1.6%. Martes, día del pulso a la salud, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, informó que se han detectado casos en 88 escuelas, 39 cerraron de manera temporal. 88 casos de escuelas, que esto representaría, en lo que se refiere al porcentaje de escuelas en las que se han detectado casos COVID, representa precisamente el 0.06%. Sin embargo, también cabe hacer la aclaración que de estas 88 escuelas de casos en donde se han detectado, solamente 39 escuelas han cerrado de manera temporal. Con respecto a la vacunación de menores de edad y los amparos que se han promovido, el presidente López Obrador informó que le harán llegar a los jueces información técnica sobre la pandemia porque pareciera que no tienen todos los elementos. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que una vez que se concluya la vacunación de personas de más de 18 años, se contempla continuar con adolescentes de entre 16 y 18 años y de menores dependerá de consideraciones científicas, no comerciales. A todo mundo, y qué bueno, le gustaría ser ya, en ese momento, la persona vacunada. Pero no hay que perder de vista que por cada dosis que, por ejemplo, por acción judicial, por estas sentencias de amparo, se desviara hacia un niño o una niña cuyo riesgo es considerablemente menor, se le está quitando la oportunidad
a una persona que tiene un riesgo mayor. En el tema migratorio, el presidente López Obrador confió en que haya una respuesta positiva a la carta que enviará a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, para plantearle una solución estructural. Justificó las acciones de agentes migratorios y de la Guardia Nacional en el sur del país. Ojalá se comprenda. Lo hacemos no solo porque no se puede abrir la frontera y que pasen libremente todos, que sería violar nuestras leyes. Pero no solo es eso, es que tenemos que cuidar a los migrantes. Aunque resulte paradójico, si nosotros permitimos que transiten al norte de nuestro país para cruzar, estamos corriendo riesgos, muchos riesgos. El canciller Marcelo Ebrard detalló que en las últimas 3 semanas se ha logrado el rescate de 162 migrantes en Camargo, Tamaulipas, 327 en Cadereyta, Nuevo León y 208 en la capital de Puebla, entre ellos 143 menores de edad, todos en condiciones insalubres y de hacinamiento. En el primer caso, prácticamente secuestrados, 5 días sin alimentos. Presente en Nosique, en donde estaban torturando a 9 migrantes hondureños para obtener dinero de las familias. En torno a la discusión sobre el aborto en la Suprema Corte, el presidente López Obrador evitó fijar una postura. Dijo que el tema está en manos de los ministros, no compete al Ejecutivo y él prefiere no generar confrontación. Yo no puedo, por la investidura presidencial, exponerme a un desgaste. Entonces tengo que cuidar. Con imágenes de Luis Fernando Ramos en Grupo Fórmula, Sara Pablo. No puedo por la investidura presidencial someterme a un desgaste. Pues para eso es el gobierno, para desgastarse. Bueno, ya le contestó Xochitl Gálvez a López-Gatell esta infamia que dijo de que se desviar 250 vacunas a niñas y a niños, se las quita a personas que están en riesgo. No me lo puedo creer. Ya le contestó. A ver. Le responde a Hugo López-Gatell, quien esta mañana declaró que darle una vacuna a un menor amparado. Bueno, este es el coordinador de la bancada de Morena, Julen Rentería. Me parece, Xochitl lo dijo muy claro, pero bueno, me parece un absurdo, una aberración en limitar las vacunas. Es un pendejo, eso es. No puede ser que declare una cosa así cuando hay niños que son vulnerables. Gracias. No más comentarios. Toman, ahí está el diagnóstico. Bueno, pues ya nos vamos. Eso es todo. Gracias, buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted esta mañana, don Pepe Fonseca, que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche, que es lo mío, y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias pues por eso. Buenas tardes. Lo dejo con Eduardo Ruizili y nos vemos mañana aquí, como todos los días, a la 1:30 de la tarde. Cuídese, por favor. Está cayendo un tormentón ahí en Polanco. Hasta mañana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.